Buenas gente del bajo mundo. El canal Nine and Treble se enorgullece en presentar un doblaje hecho por fans y para fans, con el único propósito de entretener. Traducido y narrado por Nine, edición por Treble. Todos los derechos de la obra le pertenecen a Jonathan Sims. Y sin más demora, The Magnum Archives, episodio 17, El cuento del tornagüesos. Testimonio de Sebastiana de Coya sobre una nueva adquisición en la biblioteca Chiswick. Testimonio original dado el 10 de junio de 1999. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Los libros son increíbles, ¿no creen? Quiero decir, cuando piensas en lo que realmente son. Creo que la gente no le da al lenguaje actual el peso que se merece. Las palabras son una forma de sujetar tus pensamientos, la misma construcción de uno propio y brindárselos a alguien. Pones tus pensamientos en la mente de otra persona. Claro, no son un método perfecto, ya que hay mucho espacio para su mutación y corrupción entre su mente y la del oyente, pero eso no cambia la esencia del lenguaje. Sin embargo, cuando hablas en voz alta, el pensamiento muere rápidamente si no se comprende. Son simples vibraciones que se desvanecen casi tan pronto como se crean, pero si encuentran un anfitrión, entonces pueden alojarse ahí, se multiplican y tal vez crecerán en algo más. Aún así, en términos de la resistencia de un pensamiento, no es un método confiable, ya que los humanos son criaturas frágiles y rara vez viven un siglo. Un libro, por otro lado, es otra historia. Hay textos escritos que han sobrevivido a las civilizaciones que los crearon. Imagínense eso. Son pensamientos de cientos o incluso miles de años preservados y listos para ser sujetados de nuevo. Quizás se corrompen al ser traducidos por una cultura que no los comprende, pero aún así, son ideas que han sobrevivido vidas de las mentes que las concibieron primero. Los pensamientos que al principio pasaron por la cabeza de Shakespeare dejarán de cruzar la mente de alguien en algún lugar. Y un libro tan denso con las creaciones fosilizadas de los pensamientos, ¿es de extrañar que se les ha atribuido tal poder a lo largo de los siglos? ¿O que una vieja biblioteca con pesados tonos que cubren todas las paredes parecen tener tanto peso, más allá de la presencia física de los textos que contiene? Imaginen, es amplia y luminosa, con estanterías y alfombras, mejores que las de los ayuntamientos con poco efectivo. Es la rica majestuosidad del conocimiento. Tiene una extensa sección para niños y la gran mayoría de su inventario son libros de bolsillo sobre crímenes reales, ficción literaria y de referencia. Tiene una molesta colección de libros grabados en audio y el ambiente, aunque es tranquilo, está lejos de ser opresivo. Con una palabra resumiría el lugar como inofensivo. Así era el lugar donde trabajaba. Esto pasó hace 3 años. Había trabajado allí durante un año aproximadamente, cuando apareció el libro por primera vez. Antes solíamos comprar todos nuestros libros nuevos o usados, ninguna de las adquisiciones para la biblioteca. Puedo decir cuándo o dónde lo habrán comprado, pero se veía viejo y bastante dañado cuando lo encontré, este libro en particular. Me lo devolvieron junto con otros 4 libros en la recepción, y mientras los estaba escaneando noté que uno de los códigos de barras no parecía coincidir. El código de barras y el ISBN lo registraron como Transpointing de Irving Wells, pero el libro en sí era de pasta blanca y negro, casi sin rasgos distintivos. Tenía el título en el anverso de una fuente serif blanca descolorida, El cuento del tornagüeso. Estaba un poco confundido y llamé a la bibliotecaria, Ruth Weaver, para preguntarle sobre él. No recordaba haberlo visto anteriormente, pero pegado en el frente estaba el ex libris de la biblioteca Chiswick, así como una etiqueta de préstamo con un puñado de sellos de varios años. Ruth se encogió de hombros y me dijo que no me preocupara demasiado por eso. Lo grabaríamos y lo pondríamos en el sistema correctamente. Pero algo en la situación me molestó, así que decidí verificar el registro del hombre que lo había devuelto. Su nombre, al menos de acuerdo con su tarjeta de la biblioteca, era Michael Krieg, y efectivamente, hace 3 semanas nos había pedido prestados 4 libros. En concreto eran los otros 4 que había regresado. Le sugerí a Ruth que tal vez era un autor autopublicado que estaba tratando de engañarnos para meter su obra en nuestros estantes, y ella simplemente se rió. Luego dijo que probablemente era eso.
aunque no entendía por qué alguien se tomaría la molestia de mentirnos solo para meterlo entre los estantes de la biblioteca Chiswick. El libro incluso se veía gastado, como si hubiera pasado por décadas de lectura, con una línea arrugada en el lomo y la mitad de la portada descolorida por el sol. Por lo que pude ver, tampoco nombraba ningún autor en lo absoluto. Fue en ese momento que entró Jared Caldwell. En cualquier caso, tuve que ir a ocuparme de Jared. Pasó gran parte de nuestra vida y mayormente la infancia, en donde fuimos inseparables. Pero él siempre había sido, bueno, espeso como el lodo, si existe una forma delicada de decirlo. Y cuando me fui a la universidad, él se quedó. Creo que lo vio como una especie de traición y cuando finalmente regresé, supe de inmediato que algo había cambiado entre nosotros. El tiempo en el que estuve ausente se hizo un poquito vándalo y cuando volví comenzó lo que eventualmente se convertiría en una mezquina iniciativa de terror. Siempre tuvo mucho cuidado de detenerse a sí mismo antes de hacer algo que pudiera involucrar a la policía, y supongo que sobraba suficiente efecto de nuestra infancia unida como para que nunca pensara en denunciarlo. Era... Oh, em, hola Elías. ¿Tienes un momento? En realidad no, estoy algo ocupado. Entendido. Es solo que la señorita Hare ha presentado una queja. ¿Una queja? Yo también podría presentar una queja de ella por haberme hecho perder el tiempo. Así no funciona, Jonathan. Ni siquiera habría hecho la grabación si Rosie mantuviera su equipo en mejores condiciones. De todos modos, preferiría que no te enemistaras con nadie relacionado a la familia Lucas. Después de todo, patrocinan al instituto. Sí, seré más simpático. Ahora, ¿puedo volver al trabajo? Muy bien. Por cierto, ¿has visto a Martin? Se reportó enfermo esta semana. Problemas de estómago, creo. Gracias al cielo si me preguntan. Se reanuda el testimonio. Era peor cuando Jared visitaba la biblioteca, porque eso significaba que el inevitable y obvio aburrimiento lo había conducido a buscarme para molestarme. Y en efecto, comenzó a charlar conmigo. Fueron burlas sin sentido que sirvieron de espera hasta que Ruth, que no sabía de los problemas que Jared tenía conmigo, regresó a su oficina y cerró la puerta. Tan pronto como lo hizo, se dio vuelta y con un solo movimiento volcó el carrito de devoluciones de metal, derramando los libros recién recibidos por el suelo. Me sonrió y se disculpó. Hice lo mejor que pude para no mostrar mi enojo o, bueno, ninguna reacción mientras caminaba con lentitud y me inclinaba para comenzar a recogerlos. Cuando me levanté, sentí un impacto contra la parte posterior de mi cabeza y me tambaleé. Detrás de mí, Jared estaba sosteniendo el libro que había puesto a un lado, El cuento del tornehuesos, y aparentemente lo había tomado con el objetivo de golpearme, pero en lugar de ofrecerme una disculpa falsa o seguir con más violencia, sus ojos quedaron fijos en el libro. Nos quedamos callados durante unos segundos hasta que dijo algo sobre que necesitaba leer algo nuevo y se dio la vuelta y se marchó. Lo admito, estaba un poco extrañado. Por lo que podía recordar, nunca había visto a Jared leer, bueno, nada realmente. Y la expresión de sus ojos cuando se marchó tenía algo que podría parecerse al miedo. Aún así, su partida fue un alivio y rápidamente ordené el resto de los libros antes de que Ruth notara que algo andaba mal. No recuerdo nada más de lo que sucedió ese día en la biblioteca, pero de camino a casa pasé por la de Jared. Me había mudado de nuevo con mis padres mientras decidía qué hacer después de la universidad, y él nunca se había mudado de la casa de su niñez, así que todavía vivíamos en la misma calle. En ese entonces era a finales de septiembre, así que cuando regresé de la biblioteca ya estaba oscuro y noté una pequeña forma moviéndose en un charco de luz naranja debajo de una farola. A medida que se me acercaba, me di cuenta, dando un ligero sobresalto, que era una rata, pero no una rata salvaje y sucia, sino una grande, blanca y bastante bien cuidada, y claramente debía ser la mascota de alguien. Pero había algo muy malo con ella. Se arrastraba lentamente, tirando de sus patas delanteras, y vi que su mitad trasera era plana, no como si de alguna manera estuviera desinflada. Creí que la habían atropellado, pero no había sangre ni señales de que lo hubieran aplastado, y tampoco parecía estar sufriendo. Solo tenía una mitad trasera flácida. De cualquier manera, parece que se asustó. Corrió a través del pavimento iluminado hacia la oscuridad.
Solo me quedé ahí y la miré, quedé paralizado al verla, hasta que desapareció de mi vista. Ahora que lo pienso, recuerdo que su cabeza estaba volteada en un ángulo extraño. Parecía más redonda de lo que debería haber sido, aunque puede que me esté confundiendo. Muchos de estos momentos se acumulan cuando los recuerdo. No había luz alguna en la casa de Jared, sin embargo, corrí a casa como un rayo después de lo que pasó. No volví a ver a Jared por un tiempo. Al principio me alegré por la libertad, pero a medida que los días se convertían en semanas, comencé a sentir algo que no esperaba: preocupación. Si no hubiera sido por la forma en la que se había ido aquella última vez, probablemente no me hubiera importado, pero parecía tan extraño, incluso si no hubiera venido a la biblioteca. Era raro que pasara una semana sin verlo. A estas alturas ya había pasado casi un mes. Aún así resistí la tentación de ir a su casa y comprobarlo. Si resultaba que estaba bien, entonces estaría permitiendo que un mundo entero de problemas entrara a mi vida. Y además tuve que recordarme que ella no era mi problema. Fue a finales de octubre cuando llegó la madre de Jared. Estaba a punto de cerrar y afuera ya había anochecido. Colocaba una exhibición sobre buenas lecturas de Halloween antes de ir a casa, cuando escuché que se abría la puerta. Me di la vuelta y ahí estaba ella. Si soy honesto, me tomó unos segundos poder reconocerla. No la había visto mucho desde los años en que Jared y yo fuimos cercanos, y ella había envejecido notablemente. La señora Hopworth vestía un abrigo abultado, aunque no hacía tanto frío, y su brazo colgaba en un cabestrillo. Algo sobre el ángulo del brazo y cómo colgaba en su lugar parecía levemente anormal. Me pregunté si se lo habría roto. Cuando le pregunté a la señora Hopworth si estaba bien, se limitó a mirarme. Sus ojos ardieron con odio. Metió la mano en el abrigo y con su brazo sacó un pequeño libro de pasta blanda negro. Lo tiró al suelo sin decir una palabra y se giró para irse. No pude evitarlo, le pregunté si Jared estaba bien. Se dio la vuelta y empezó a insultarme con violentas groserías. Me dijo que no me metiera con su hijo y que yo y mis libros debíamos mantenernos alejados de él. Mientras más hablaba, no pude apartar la mirada de su brazo y de la extraña forma en que se retorcía cuando hacía un gesto. Era como si sus dedos parecieran doblarse de una manera incorrecta. Me sentí aliviado de que Ruth se hubiera ido a casa temprano, ya que no quería que fuera testigo del perturbador enfrentamiento que aparentemente había provocado. Cuando la señora Hopworth finalizó, me escupió, aunque noté que tuvo cuidado de no darle al libro que ahora estaba en el suelo entre nosotros, y luego se fue. Dejé la copia de Stephen King, Misery, que me di cuenta que me había estado aferrando, y me acerqué al volumen repudiado que estaba en la alfombra. La cubierta negra maltrecha parecía la misma que había visto anteriormente. No he sido alguien particularmente escéptico, pero utilicé unos papeles que tenía a mano para recoger el libro. Incluso entonces sentí que mi piel se erizaba mientras lo sostenía. Decidí no lidiar con eso esa noche. No estaba del todo seguro que leerlo durante el día fuera mucho mejor, pero las sombras proyectadas desde el exterior parecían haberse vuelto mucho más nítidas desde que el libro había sido devuelto a mi biblioteca, y me asustó. Lo puse en el carrito de devolución de libros y me fui, comprobando 2 veces que había cerrado firmemente la puerta detrás de mí. Llovió mucho esa noche. Mi habitación estaba en un ático reforzado y cuando hace mal tiempo es como si pudiera oír cada gota de lluvia contra la ventana que está justo encima de mi cama. No fue una tormenta, no hubo viento, fue solo una lluvia fuerte y repiqueteando que chocaba contra el vidrio sobre mí. No pude dormir. Había un persistente temor en mi mente, algo que después de 3 horas acostado en la cama se había convertido casi en pánico. ¿Cómo pude haber dejado el libro? Había algo mal en él, eso era obvio. Y si mañana Ruth llegaba antes que yo y lo notaba, y lo tomaba, ¿qué le pasaría? Debería haberlo destruido. Ese último pensamiento fue rápidamente rechazado. No estaba seguro de poder destruir un libro, ni siquiera uno que tuviera tanta extrañeza. Me sorprendió la facilidad con la que acepté que el cuento del tornahuesos tenía poderes oscuros. Pero supongo que siempre sentí que los libros tenían una especie de magia, así que, en el fondo, en realidad solo fue una confirmación de lo que había sospechado por mucho tiempo. Eran las 2 de la mañana cuando decidí que no, tenía que ir ahora mismo, aun si era en ese lugar durante la noche. Me levanté, me vestí y salí a la lluvia en dirección a la biblioteca, asegurándome de llevar mis guantes. Se suponía que mi abrigo era resistente al agua, pero logré empaparme en los 20 minutos que me tomó caminar hasta allá. Tenía la llave por haber cerrado esa noche y desactivé la alarma cuando entré.
El interior estaba oscuro como la boca de un lobo y aparte de mí quería mantenerlo así. Pero encendí tantas luces como pude sin que fuera tan obvio desde afuera del edificio. No eran muchas y todavía tenía que cruzar por el recibidor y llegar propiamente a la biblioteca. Cuando me acerqué al escritorio y al carrito de devoluciones de libros donde había dejado El cuento del tornahuesos, comencé a caminar con menos cautela. Estaba más oscuro en ese rincón de la biblioteca y extendí una mano para sostenerme contra el asa del pequeño carrito de metal. Ya me había quitado mis guantes y mi mano tocó una superficie mojada. Goteaba en rojo y algo latía desde el carrito. Estaban empapadas las páginas y formando un pequeño charco a su alrededor. Los libros estaban sangrando. Me reí. De alguna manera pareció tan apropiado, tan absolutamente correcto que esos libros, compañeros del otro, debieran sufrir y ser corrompidos por él. Así como pareció correcto y apropiado que, cuando mi linterna halló el cuento del tornahuesos, este estaba seco, sin las marcas de la sangrienta escena que lo rodeaba. Me volví a poner los guantes. Saqué con cuidado ese siniestro libro y lo coloqué sobre el escritorio. Tal vez debería haber luchado más contra la tentación de mirar su contenido, pero mi curiosidad era demasiado fuerte. Los gruesos guantes hicieron que pasar la página una por una fuera casi imposible, pero todavía tenía suficiente sentido común para mantenerlos. Así que lo abrí en algunas páginas al azar y comencé a leer. Quizás estaba siendo paranoico. Después de todo, toqué el libro con mis propias manos cuando lo entregaron por primera vez a la biblioteca y no pasó nada. Pero la imagen de la madre de Jared no se alejaba de mi cabeza. La forma en que su brazo se torció cuando se movía. Así que decidí dejar los guantes puestos. Estaba escrito en prosa y ciertamente parecía ser una historia de algún tipo. La parte que leí trataba sobre un hombre sin nombre. En varias partes se referían a él como el tornahuesos, el herrero de huesos o simplemente Turner. Él observaba a un grupo de personas reunidas mientras se dirigían a una pequeña aldea. Por lo que leí no está claro si viaja con ellas o simplemente las sigue, pero recuerdo que me perturbó los detalles que notó de las personas. La forma en que el sacerdote se tapaba la boca con su mano cada vez que miraba fijamente a las monjas durante demasiado tiempo, o la forma en que el cocinero miraba la carne que preparaba con los mismos ojos que miraban al señorío. Fue solo en ese momento que me di cuenta de que el libro describía a los peregrinos de los cuentos de Canterbury. Ahora bien, esta ciertamente no era un tomo perdido del clásico de Chaucer. Estaba escrito en inglés moderno, sin la ortografía o pronunciación arcaicas del original, y además la escritura en sí era de calidad cuestionable. Sin embargo, había algo convincente en ello. El debate sobre el final de los cuentos de Canterbury, bueno, es un debate muy certero, la verdad. Se prometen más de 100 cuentos al inicio de la historia, pero la versión más completa no conserva ni siquiera 2 docenas. El libro simplemente termina, con Chaucer agregando un breve epílogo, implorando perdón a Dios, una súplica que generalmente se lee como sarcástica o retórica. Hojeé unas cuantas páginas y descubrí que el tornahuesos aparentemente se había acercado sigilosamente al molinero mientras dormía. Lo describe como si se metiera silenciosamente dentro de él, y es un poco confuso. Lo único que recuerdo claramente es el verso y de su costilla sacó una flauta para tocar esa alegre melodía de su médula. Y en cuanto al resto, no lo recuerdo en detalle. Pero sé que casi vomité y que el molinero no sobrevivió. Eso pasó en la página 16 y era un libro grueso. Busqué en el principio del libro desesperadamente curioso por lo que seguiría. En cualquier caso, seguí revisando el libro. Los bosques que tenía eran muy detallados. Los bordes estaban descascarados en la etiqueta de la biblioteca de Chiswick, lo que generalmente significaba que se había quitado y vuelto a pegar, o definitivamente lo habían tomado de otro libro. Incluso pude ver los bordes de otra etiqueta debajo. Usando un par de tijeras despegué con cuidado la de arriba, pero me decepcionó. Era la etiqueta de otra biblioteca, probablemente el último lugar donde lo abandonaron, aunque creo que debió ser en Escandinavia porque era algo así como la biblioteca de Jürgensburg o Jürgenleit o Jürgenlich o algo así. No sirvió de nada. Estaba listo para seguir leyendo esa cosa cuando escuché el sonido de unos cristales rotos detrás de mí. Me giré y vi a Jared Hogwarts parado frente a la ventana rota. O al menos supongo que era Jared, ya que me gritó que le diera el libro con la voz de Jared.
pero vestía pantalones holgados y un abrigo grueso con capucha que cubría casi por completo su rostro, o lo que parecía ser su cara. Era más alto que Jared y estaba de pie en un ángulo extraño, como si sus piernas estuvieran demasiado rígidas para utilizarlas correctamente. Cuando señaló el libro, vi que sus dedos parecían afilados, como si la piel de los extremos estuviera siendo empujada hacia un extremo apretado por algo dentro de él. Le dije que la biblioteca estaba cerrada, porque en ese momento no se me ocurrió nada más que decir. Me ignoró y volvió a exigir que le diera el libro. Fue entonces cuando hice algo un poco imprudente y es que le di un golpe. En realidad, nunca antes había lanzado un puñetazo estando enojado o incluso desesperado, por lo que me sorprendió mucho cuando logré clavar un puño sólido en su plexo solar. Pero en el momento en que lo hice, y esta es la parte que todavía me da pesadillas, sentí como si su carne se diera ante el golpe y se estrechara, jalándome hacia él. Y luego sentí que sus costillas se movieron, se apretaron rodeando mi mano, como si su caja torácica estuviera tratando de morderme. Era más filosa de lo que hubiera creído posible, y esto fue lo que finalmente me hizo gritar. Nunca antes ni desde entonces había gritado de esa manera, y todavía me sorprende que fui capaz de hacer tal ruido, pero es cierto. Ante mi pánico dejé caer el volumen del cuento del tornahuesos, y en menos de un segundo Jared estuvo sobre él. Soltó mi mano y agarró el libro con desesperación, y luego se volvió para huir corriendo por donde había venido. Comencé a perseguirlo, hasta que vi cómo se movía, y aparentemente cuántas extremidades tenía. Había añadido algunas extras. El momento en que finalmente ya, todo fue demasiado para mí. Dejé de correr. No era mi libro, no era mi responsabilidad y no tenía idea con lo que me estaba involucrando. Así que no seguí. Me quedé ahí aturdido y observé la cosa que una vez fue Jared desaparecer bajo la lluvia. Nunca lo volví a ver. La policía apareció poco después. Al parecer alguien había escuchado mis gritos y había pedido una investigación. Armé una historia por el estilo de haberme quedado dormido en mi escritorio y bueno, no hubo mucha explicación acerca de lo de los libros sangrientos porque no fueron una aparición fantasma. Fueron convencidos de que solo fue parte de las decoraciones de Halloween. En todo caso, después tardé semanas en quitar ese color. Sin embargo, todos parecieron creerme y milagrosamente conservé mi trabajo. No he visto a Jared en los años desde entonces y no he investigado más sobre el libro. El mejor escenario que puedo imaginar es que esta declaración será la última vez que llegaré a escuchar o hablar sobre Jared Hogwarts o el cuento del tornahuesos. Fin del testimonio. Bueno, esto me molestó. Me descontenta profundamente. Apenas he arañado la superficie de los archivos y ya he descubierto pruebas de 2 libros sobrevivientes y por aparte de la biblioteca de Jürgen Leitner. Si no hubiera mencionado su nombre, habría quedado tentado a pensar que todo esto son puras farsas, pero tal como ha sido dicho, ahora creo cada palabra. He visto lo que las obras de Jürgen Leitner pueden hacer, y esta noticia, incluso con 17 años de antigüedad, sigue siendo muy preocupante para mí. Voy a tener que hablar con Elías sobre lo que tendremos que hacer para lidiar con el problema. Sé que me dará el viejo discurso de grabar y estudiar, no interferir ni contener, otra vez, pero al menos necesito que sepa esto. Tim y Sasha han cruzado las referencias de los eventos ocurridos en el testimonio con los informes policiales y efectivamente se emitió una orden de arresto hacia Jared Hogwarts por allanamiento de morada, así como por asalto. Sin embargo, nunca lo encontraron y los crímenes no fueron lo suficientemente graves como para mantener el caso activo durante mucho tiempo. Yo mismo he estado investigando todo lo posible, pero el libro parece haber desaparecido junto con él. Le pedí a Martin que intentara buscar al señor Adekoya por su cuenta para un seguimiento, pero me dijeron que falleció en 2006. Lo encontraron muerto en medio de la carretera la noche del 17 de abril. A pesar de que no había marcas de aplastamiento o trauma en el cuerpo, la investigación dictaminó que se trataba de un accidente automovilístico. Lo atropellaron y se fugaron, debido a la posición destrozada en la que fue encontrado. Fue un funeral con ataúd cerrado. Fin de la grabación.